buenos días, queridos amigos y hermanos de nuestra iglesia Regénesis. Para mí es un verdadero honor y privilegio poder llegar hasta sus hogares, tener la autorización, el permiso de Dios para compartir con ustedes la palabra de Dios. Mucha responsabilidad. Es una gran tarea que Él en su misericordia nos permite hacer. Así que yo espero que usted esté allí listo y atento para recibir lo que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Empezando el mes de diciembre, se nos fue el año. ¡Qué barbaridad! Si el tiempo de verdad que tiene alitas y vuela, ya estamos nuevamente mirando hacia el pesebre. Gracias a Dios por este maravilloso tiempo en el cual el mundo se ha acordado de separar un día para mirar lo que aconteció ya casi hace 2000 años en ese pequeño pesebre de Belén, donde nuestro Señor Jesucristo nacería, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo Hijo de Dios que no escatimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que Él se despojó y vino a esta tierra tomando forma de siervo, y en esa misma condición humilde como hombre, como usted y como yo, ir a esa cruz y entregar su vida en expiación por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no podemos saltarnos nosotros la época. Queremos aprovechar estos domingos antes del día de Navidad para que estemos mirando y recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero empezar hoy por el comienzo. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde se originó la necesidad de un Redentor? ¿Cómo es que llegamos a tal condición y a tal situación que se necesitó que el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios, descendiera a este planeta Tierra a venir a buscarnos? Vamos a echarle una miradita a lo que el libro de Génesis nos cuenta. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Yo quiero invitarle que disponga su corazón. Yo sé que usted va a ser bendecido, va a ser desafiado en su corazón, en su alma, que va a recibir hoy revelación, instrucción. Esto es doctrina pura de la palabra de Dios. Antes de comenzar, vamos a orar. Yo te pido, Espíritu Santo, con toda humildad y reverencia, toma estos versículos y estos comentarios y úngelos, Señor. Y por favor, háblanos a todos. Déjanos entender. Es muy profundo. La verdad, la mente finita del ser humano no logra comprender todos los alcances del pecado y de lo que aconteció allí en ese huerto del Edén. No logramos entender la inmensidad de tus palabras, de tus promesas. Tampoco alcanzamos a visualizar la pecaminosidad del pecado, la maldad, la inmundicia que se encierra detrás de cada pecado. Pero Dios, hoy nos disponemos a ti, agradecidos por tu salvación, agradecidos por estar hoy en tu casa. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! Que nos hubieses mirado, por nombre nos hubieses llamado, y hoy estuviéramos aquí reunidos para adorarte a ti. Cada persona que me está viendo, si hay alguna persona que por primera vez nos visita, que hoy pueda recibir bendición y la certeza de tu amor. Háblanos, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Aquí aparece en escena un animal que Satanás a propósito escogió para usar su figura y para usar su boca y a través de ella comunicarse con la mujer. Escogió a la serpiente. Es la creencia de que la serpiente no fue originalmente creada para arrastrarse sobre su pecho.
en algún lugar, tristemente lo perdí, no lo he podido volver a encontrar porque créame que lo he buscado. Encontré un dibujo, una gráfica que alguien hizo y se refería a que las serpientes tenían alas. Así que se sostenían erguidas, cual largas son, pero con alas. Seguramente no era el animal asqueroso del cual cualquiera huiría, y más una mujer huiría y le sentiría asco. Tuvo que ser un animal bastante interesante, quizás bonito, atractivo, para que Eva tomara la decisión de entablar una conversación con ese animal. Lo que nos importa no es tanto qué animal escogió ni cómo era, sino lo que dijo. Las palabras que salieron de su boca. Con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto, necesariamente tenemos que mirar atrás a unos cuantos versículos. Si usted tiene ya su Biblia abierta, mire conmigo el versículo 16. Versículo 15, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche, de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes comer todo lo que quieras, de esa inmensidad de mi creación, todo es para ti. Y le dice, versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la instrucción que Dios le dio. Satanás se concentró en la palabra no y puso la frase afirmativa de Dios donde le autoriza que coma todo lo que existe en el huerto, y lo puso en una forma negativa. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, esas no fueron las palabras de Dios y no fue dada en esa forma negativa. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Como acabamos de leer, Dios nunca dijo que no lo tocara, simplemente dijo que no comiera. La mujer aquí, quizás como toda buena mujer, o mejor, como todo buen ser humano, le añadió un poquito a las palabras y continuó la comunicación con la serpiente. La verdad es que ese huerto estaba allí puesto no solamente como una prueba o como un freno para Adán y Eva. Ese árbol y su fruto estaban puestos allí para recordarles que ellos no eran Dios. Si bien fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no somos Dios. No tenemos esa capacidad de llegar a ser Dios, esa eternidad, omnipotencia, omnipresencia, estar en todas partes, omnisciencia, conocerlo todo, esa capacidad creativa. No podemos crear nada. Así que no podemos ser Dios. Dios puso ese árbol para recordarnos, dependemos de Él. Sin embargo, continuemos la narración de lo que la serpiente dijo. Entonces la serpiente dijo, versículo 5, no moriréis. ¿Qué hizo Satanás para alcanzar el interés, la mente, la voluntad de Eva? Atacar la palabra de Dios y contradecirla. Satanás lo que hace aquí es sentar la base sobre la cual la mujer caería en tentación. Alguien dijo, nadie cae en pecado de buenas a primeras. Ha habido una base, ha habido una situación emocional, espiritual, económica, física, de los ojos, del cuerpo, de alguno de nuestros órganos. Se ha puesto una base sobre la cual Satanás trae la tentación
la prueba, y allí con ello el hombre toma la decisión de si cae o no cae. Satanás puso la base y le dijo, no vas a morir. Son mentiras de Dios. Y lo que Satanás hizo fue sembrar, poner la semilla de la duda acerca de la palabra de Dios. Ahora Satanás está listo para entrar con su estocada final y dice, Dios sabe que el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Acaba Satanás no solo de contradecir la palabra de Dios, acaba de acusar a Dios de ser un Dios tirano, que quiere conservar el control sobre sus criaturas, que quiere seguir gobernando el mundo a costa de la ignorancia de Adán y Eva. Dios sabe que cuando coman de ese fruto van a ser igual a Él. Él es un mentiroso. Él quiere tenerlos en la ignorancia. Él no quiere que disfruten de lo que Él creó. Él no quiere que coman de todo lo que Él creó. Y Él puso en duda las palabras de Dios e hizo con esa duda que por un momento Eva olvidara las consecuencias del pecado. Dios había dicho claramente, el día que coman de ese fruto, ese día morirán. Allí estaba muy claritico. No son como las leyes humanas que dan cabida a la interpretación individual, ¿verdad? Esta ley era absolutamente clara y específica. El día que me desobedezcan, el día que coman de ese fruto y aprendan lo que es bueno y lo que es malo, ese día van a morir. Amigos, no necesitábamos conocer la maldad para poder valorar lo bueno. No necesitamos probar la inmundicia del pecado para encontrar lo valioso de una inocencia, de una conciencia pura, limpia, sin mancha. No necesitábamos conocer el mal. A Eva se le olvidó las consecuencias del pecado, como si no hubiera sido claro para ellos que eran la cabeza de la humanidad, que estaba en su responsabilidad poblar este planeta Tierra, engendrar hijos y gobernar sobre este mundo. Se le olvidó las consecuencias del pecado. Y cuando olvidamos las consecuencias del pecado, ahí es cuando somos más propensos a pecar, ¿verdad? Porque miramos el pecado con agrado y miramos la consecuencia y el castigo como lejano o lo minimizamos. El desafío directo de Satanás a Eva. ¿Vas a creer las mentiras de ese Dios tirano? ¿O no quieres ser mejor como Dios? ¿Vas a comer o no? Y le dejó allí planteada el desafío, la prueba, la tentación. Obsérvese que hasta ahí habló Satanás. Satanás lanzó a través de la serpiente la prueba, el desafío, la mentira, la duda en la palabra de Dios y guardó silencio, esperando a ver qué iba a hacer la mujer. Siempre tendremos oportunidad de tomar una decisión frente a la prueba, frente al pecado. Siempre habrá la opción de decir no. ¿Qué hizo Eva? Escuche la palabra de Dios. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella vio que era un árbol bueno, que era agradable a sus ojos,
codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó y comió. ¿Observó todos los verbos que se llevaron allí a cabo? ¿Cuántas veces no pecamos por nuestros ojos? Vemos, parece bonito, codiciamos, lo deseamos. Satanás ha dicho, el pecado es bueno, Dios es mentiroso. Él no quiere que disfrutes tu vida. Y miramos, codiciamos, procesamos allá y rapidito alargamos la mano y ejecutamos el pecado. Tomó y comió y le dio a su marido, el cual comió así como ella. El día que ustedes coman, ese día van a morir. El día que coman de ese fruto, van a morir. Y a ellos se les olvidó. Eva tenía a su favor la disculpa, la excusa o justificación, si así se quiere, de que fue engañada. En efecto, el apóstol Pablo, más adelante en una de sus cartas, aclararía que la mujer fue engañada. Pero Adán comió voluntariamente. Adán comió a propósito. Adán sabía lo que estaba haciendo. Él decidió desobedecer a Dios y obedecer a su esposa. Adán no fue engañado por Satanás. Él comió voluntariamente. Es por ello que es a Adán a quien se le atribuye el pecado original y se le arroja toda la carga y responsabilidad por quebrantar las normas de Dios. Es a él, no a ella, porque ella en efecto fue engañada. Eso lo vemos en la Escritura. Satanás le dijo, Dios es mentiroso, si tú comes vas a ser igual a Dios, y le lanzó el desafío, la engañó, le dijo una mentira. Por eso Jesús, en el Nuevo Testamento, en sus predicaciones y enseñanzas, él acusa a Satanás de ser dos cosas. Uno, mentiroso, y dos, homicida, asesino. ¿Por qué? Porque con la mentira mató al hombre y se introdujo el pecado y la muerte en este planeta Tierra. Eva vio, tomó y comió y le dio a su marido. Ya no fue la serpiente el medio de tentación para Adán, fue la mujer. Su propia esposa fue el medio, el agente de tentación para el hombre. Por tanto, es Adán y no Eva la responsable de la caída de la humanidad. Algún día, años, siglos después, tomad y comed serían las palabras de salvación, pero en ese momento tomar y comer representaron la muerte para el ser humano. Cuando uno mira esa narración, no cabe menos que preguntarse, caramba, pero ¿por qué pecaron? ¿Por qué pecaron Adán y Eva teniendo el conocimiento de Dios, teniendo el mejor ambiente a su alrededor, teniendo plena comunión entre ellos y plena comunión con Dios? ¿Cómo fueron a cometer semejante barbaridad? El punto es que comieron y dice la Escritura, entonces les fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pareciera que en un comienzo la gloria de Dios, la luz que irradiaba en ellos por el Espíritu de Dios que habitaba en ellos y les había dado vida, los mantenía limpios, inocentes, sin morbosidad, sin misterio por los órganos sexuales y los órganos que nos diferencian hombres y mujeres. ¿Y qué hicieron? Taparse. Una vez perdieron la luz,
Una vez perdieron la gloria, conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Versículo 8 es, en mi opinión, el versículo más triste de toda la Escritura. Oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La traducción al aire del día nos indica que era en la tarde. Quizás, me gusta a mí pensar, hacia las 5 de la tarde, cuando el sol ya había perdido su fuerza, cuando queda ese ambiente cálido y está la brisa soplando allá, y es el momento del té, es el momento del café, es el momento de relajarse después de un día de trabajo. Y allí Dios descendía, allí vemos a Dios tomando forma para comunicarse con el hombre y con la mujer. La mayoría de eruditos que explican la palabra de Dios hacen referencia a que debió ser nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse. La Biblia es muy clara que ningún ojo ha visto a Dios. Así que debió ser la persona del Señor Jesucristo, como sea. Al aire de la tarde era una costumbre, era el tiempo entre Dios y sus criaturas, era el tiempo de comunión, de intimidad, de conversar, de preguntar, de contarse, de pasar tiempo con Dios. Y cuando Dios desciende esa tarde, no los encontró, y dice la Escritura: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? No era el grito de un jefe enojado. No era el grito de un patrón desesperado. Era el grito de un padre angustiado por lo que él sabía su hijo acababa de cometer. Obviamente Dios sabía dónde estaban. Obviamente Dios, el creador de este universo, sabía lo que ellos habían ejecutado. Pero él le dolió porque se había creado un abismo entre él y sus criaturas. Un abismo que Dios mismo después tendría que solucionar. ¿Dónde estás? Es la pregunta que Dios le hace a cada ser humano, que Dios le hace a usted y me hace a mí en este día. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muchos se esconden de Dios. La verdad es que es interesante que ellos corrieron a coserse hojas de higuera. Pareciera que aunque habían pecado, ellos creyeron que podían seguir teniendo comunión con Dios. A pesar de la vergüenza y de descubrir lo que habían hecho en contra de la voluntad de Dios, ellos pretendieron continuar su relación con Dios, porque no es verdad que aunque el pecado nos daña, allá en el fondo de nuestro corazón esperamos su auxilio y su ayuda. ¿Dónde estás? ¿Has comido? No, la respuesta del hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y allá viene entonces el llamado a cuentas de parte de Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Dios sabía la respuesta, pero Dios le da la oportunidad a Adán de que en medio de su penosa situación, él confesara su pecado. Dios siempre nos da esa oportunidad de venir ante su presencia, y aunque venimos sucios, malolientes, mal trajeados, con nuestro corazón hecho pedazos, como describe Jeremías al ser humano como un tiesto inservible, Él espera que le confesemos nuestro pecado, porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde estás?, le pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Dios está esperando un arrepentimiento y una confesión. A veces no logramos hacer nada en cuanto al pecado de ayer, ¿cierto?
A veces las consecuencias quedan y tenemos que vivir con ellas. Caramba, pero que siempre hay oportunidad para la confesión y para el arrepentimiento. ¿Has comido del árbol que no debías comer, que te mandé? Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando usted mira Génesis capítulo 2, la instrucción de no comer del árbol se le dio a Adán. Aún Eva no había sido creada. Eva aparece en la escena a partir del versículo 23. Y la instrucción para no comer es de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Están en Génesis 2.16. 2.16. Eva aparece en el 2.23. Lo cual nos indica, mis amados, préstele mucha atención a esta frase. Adán falló en comunicarle a Eva las órdenes y las instrucciones de Dios. Caramba, era solo una ley. Era solo un mandato. Era algo tan sencillo que Dios les estaba pidiendo. Les entregó el mundo entero y les dijo, ese árbol es mío, no coman de él. Adán falló en la instrucción. Oh, cuántas veces somos los hombres los que fallamos en instruir a nuestros hijos. Cuántas veces los hombres guardamos silencio frente a los errores que se cometen en nuestra casa. ¿Cuántas veces los hombres fallamos en corregir a nuestras esposas? Sé que es un punto delicado, sé que es un punto de discordia, pero se lo estoy mostrando bíblicamente. Adán, siendo la cabeza, siendo la autoridad, siendo el que había escuchado la instrucción de Dios, no la comunicó correctamente a su esposa. Y acá viene entonces el llamado de atención de Dios y la respuesta inicial de Adán. La mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. La intención del hombre de esconder su pecado y justificarlo es la mujer que tú me diste. Me diste una mujer imperfecta. Me diste una mujer con errores. Fue la que tú escogiste, así que, amigo, el problema es tuyo. Tú me diste esa mujer. Ella me dio y yo comí. Para Dios, obviamente, eso no era justificación ni era la respuesta. Ella no era el problema estaba en el mismo corazón de Adán. Entonces Jehová le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Versículo 13. Y ahí Eva dijo la verdad. Fue la serpiente quien, utilizada por Satanás, engañó a la mujer. Eva tuvo aquí la oportunidad de decir la verdad. No por ello, no por decir la verdad, su pecado iba a ser menos castigado, pero dijo la verdad. Entonces Dios se voltea a la serpiente y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tú le herirás en el talón. Pondré enemistad entre ti y la mujer. No es cierto que cuando se tratan de esos temas espirituales, cuando se trata de una liberación de espíritus inmundos, no es cierto que cuando vienen esos sueños y pesadillas y sentimos la presencia de un demonio o del mismo Satanás, ¿no es cierto que la piel se nos pone de gallina? El libro de Job habla acerca de eso, cómo se le erizó el pelo cuando sintió la presencia de Satanás en su casa, para todo lo que Satanás originó en la casa de Job. ¿No es cierto que sentimos aversión y sentimos prevención? Es muy interesante. Mire, los seres humanos nacimos
siendo pecadores, enemistados contra Dios, pero al mismo tiempo nacimos con la capacidad de estar enemistados también contra Satanás. Al final, ¿qué hacemos los hombres? Ni servimos a Dios, ni servimos a Satanás, nos servimos a nosotros mismos, para lo cual a Satanás eso también le sirve. De tal manera que le es parte del castigo el hecho de haber enemistad. Deberíamos los seres humanos echar mano a esa capacidad de estar enemistados contra Satanás y que se nos ponga la piel de punta cuando aparece y huir de su presencia y correr como hizo José. Es preferible dejar el vestido y correr. Es preferible decir aquí corrió el cobarde y no decir aquí murió el valiente. Es mejor poner pies en polvorosa y apartarnos del mal, apartarnos de todo lo que Satanás viene para proponernos. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que se conoce, mis amados, como el protoevangelio. Es la referencia al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. De la simiente, de la descendencia de la mujer, vendría uno que le pisaría la cabeza a Satanás. De la simiente de la mujer, no del hombre, de la mujer. Hace referencia al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Satanás, con su cruz y toda esa terrible tortura y ese escenario tan sangriento y horripilante al cual sometió a nuestro Salvador, simplemente le picó en el talón. ¿Sabe lo que es el talón allá en el pie? El calcañar. Apenas sí le alcanzó a morder el calcañar. Oh, pero en esa cruz, ¿qué se iba a imaginar Satanás? Que en esa cruz nuestro Señor Jesucristo le pisaría la cabeza. Sería un golpe mortal para Satanás y para todos sus demonios. El apóstol Pablo describe ese momento como Cristo triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiendo públicamente a esos demonios, avergonzándolos y triunfando de una vez y para siempre sobre Satanás. Es lo que se conoce como el primer evangelio. Martín Lutero, hablando acerca de este Génesis 3:15, dice: este texto abarca y comprende dentro de sí todo lo noble y glorioso que se pueda encontrar en la Escritura. Todo lo maravilloso del Evangelio de Dios está aquí en esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede continuar leyendo si así lo desea. El juicio de Dios sobre la mujer, el juicio de Dios sobre el hombre, el juicio de Dios sobre la tierra, sobre los animales. Y puede terminar leyendo en este capítulo el triste momento en que Adán y Eva tienen que salir del huerto del Edén. Y Dios puso allá un ángel con una espada en llamas para que guardara la entrada. Porque quizás, dijo Dios, de pronto Adán y Eva coman del árbol de la vida y entonces vivirían para siempre, pero en pecado, y no habría salvación. No habría oportunidad de arrepentimiento, no habría oportunidad de redención. Es una muy tristísima historia que concluye, como lo dije hace un momento, con la salida de Adán y Eva del huerto del Edén, pero no se fueron con su pecado. Se fueron vestidos, no de hojas de higuera, se fueron vestidos con pieles de un cordero. El Señor nuestro Dios, allí en el huerto del Edén, después de dar rienda suelta a su ira y emitir las palabras de juicio, Él mismo le enseñaría a Adán y Eva cómo presentar un sacrificio de lo mejor de los corderos, o de lo mejor de los machos cabríos, de lo mejor de los becerros,
y Dios mismo haría el sacrificio y les enseñaría cómo podrían ahora acercarse y comunicarse con Él a través del sacrificio de un animal, del derramamiento de sangre de un animal, y ellos fueron vestidos con esas pieles, allí con la sangre sobre ellos. Los cubrió con su gracia y con su misericordia. ¿Cómo no echarle una miradita a esa historia ahora que nos acercamos a la Navidad, verdad? Qué maravillosa gracia, qué perdón, qué misericordia, pero de todas formas, por asombrosa que nos parezca la historia, qué terrible, caramba. ¿Por qué pecó el hombre? ¿Por qué pecó Adán y Eva? En medio de un contexto donde todo era perfecto, donde todo era hermoso. Alguien dijo, bromeando, enfatizando el versículo 1, la serpiente era astuta más que todos los animales. Más que todos los animales, incluyendo ahí a Adán y Eva. Brutos, animales. Ahí estaba la serpiente más astuta que todos los animales. ¿Por qué pecaron? Por animales, por brutos. ¡Qué barbaridad! No logro entenderlo. Quiero que sepa y entienda que la respuesta a esta pregunta de carácter teológico es sumamente profunda. Nos gastaríamos una gran cantidad de tiempo y aún así, créame, no lograríamos alcanzar a entender con esta mente finita los decretos, el plan de Dios, la maravillosa obra de Dios. No nos cabe más que aceptar por la fe que Dios permitió el pecado del ser humano. Dios conocía desde antes de la creación de Adán y Eva que esa creación iba a fallar. Permitiría la introducción del pecado a este planeta Tierra. Pero con todo y ello, yo no paré allí. Yo me estaba preguntando, llevo muchos días y noches, créame, a veces hasta me tardo en dormir, tratando de encontrar una razón por la cual ellos pecaron. Es bien complejo. Usted puede entender que Dios le trajo todos los animales, y cuando digo todos, es todos. No me pregunte cómo le trajo la ameba, o cómo le trajo el cucarroncito, cómo le trajo el caballito de mar, cómo le trajo... No sé. Pero aquí dice claramente, en el versículo, en el capítulo 2, versículo 19, Jehová formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y se las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Nuevamente alguien dijo, ¿por qué? Yo pregunté, ¿por qué Adán pecó? Y alguien me contestó, por animal, por bruto. Pero aunque suena medio satisfactoria la respuesta, yo pregunto, pero si él le puso nombre a todos los animales, ¿sabe la capacidad intelectual que era para recordar que a esta gigantona ya le puso jirafa, y cuando Dios le trajo el hipopótamo, pues allá le surgió? ¿A qué se parece esta? A mí me parece que un hipopótamo, con esa cara regordota y esos dientes tan espantosos, y con ese cuerpo y esas pompis gigantescas, a mí me parece hipopótamo. Y así le puso. Escúcheme. Y Dios decía, ¿hipopótamo? Y dice, sí, a mí me parece, con todas esas curvas, hipopótamo. Y Dios decía, ok, hipopótamo. Y Dios se aprendió los nombres. Escúcheme, espero que no se esté perdiendo esto. Como Adán le puso, Dios lo aprendió y dijo, ok. Y esta, con ese cuello tan espectacular, jirafa. ¿Va usted a saber jirafa qué significa en el hebreo? Jirafa. Y al otro cocodrilo, con toda la inmensidad de dientes y con ese cuero tan horrible. A mí me parece que es un cocodrilo. Y Dios dijo, ¿cocodrilo? Ok, cocodrilo.
hágame el favor, la capacidad mental, intelectual, la capacidad de razonamiento de Adán, y pecó contra Dios comiendo un fruto en lo más simple y lo más sencillo. Pecó por rebeldía. Eva se rebeló contra Dios y trató de convertirse en Dios por sí misma. Ya era como Dios. Ya gobernaba sobre la tierra. Le estaban poniendo nombres a los animales. Tenían la responsabilidad de sojuzgar y gobernar y multiplicarse y procrearse para llenar este planeta. Ya era algo semejante a Dios. Sin embargo, se rebeló contra Dios. Ellos pecaron por elección. Adán y Eva eligieron escoger la mentira de Satanás y rechazar la palabra de Dios. Eva pecó porque seguramente no meditó mucho en la tentación de la serpiente. No meditó en sus palabras, simplemente ella escuchó la mentira, vio, codició, lo deseó, alargó la mano y comió. Ella creyó más en la palabra de la serpiente que en la palabra de Dios. Alguien argumentó en algún lugar, quizás Adán y Eva no entendieron quiénes eran y entonces les hacía falta prioridades. No era Dios su prioridad. No era llenar la tierra y sojuzgarla. Prioridades, como estaba cuando escuché la palabra prioridades, estaba recordando en Rebeca. ¿Recuerda Rebeca, la esposa de Isaac, la que sería madre de Jacob? Y de Jacob saldrían los 12 hijos para formar las 12 tribus de Israel. Cuando el siervo de Abraham llegó donde Rebeca vivía para buscar allí esposa para su hijo Isaac, Rebeca estaba allí sacando agua, llenó su cántaro, usualmente en un cántaro caben 7 litros, y ella llena su cántaro, lo pone sobre su hombro y cuando se va a ir, llegó Eliezer con 10 camellos. Escuche, Rebeca le dio de beber a Eliezer y después sacó agua del pozo para que los camellos bebieran. ¿Sabe cuánto bebe un camello? La mujer tuvo que haber sacado un promedio de 10 a 12 cántaros para que bebiera un camello. Ella se dio diligentemente a la tarea de servir, de atender. Ella, aunque no, en ese momento no lo sabía, tenía una prioridad y era ser la madre de la futura nación de Israel. Prioridades, hermano, prioridades. Tal vez Adán y Eva no tenían prioridades, lo único que querían era disfrutar la vida y pasarla bien. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Tal vez porque Adán no tuvo, como lo mencioné hace un rato, el cuidado de instruir correctamente a su esposa y Satanás vio allí una debilidad y le echó mano a esa oportunidad e hizo que Eva cayera. Alguien también argumentó, encontré otra teoría muy interesante, Adán comió porque Eva ya había comido. Adán amaba tanto a Eva que no quiso dejarla en esa condición sola y él también comió. Pero, pues, ¿acaso un pecado sentimental, un pecado por amor es menos pecado? Caramba, si esa fue la razón, qué triste, escogiste mal, Adán. Muy linda Eva y muy querida, muy necesaria la mujer, pero si la mujer no quiere seguir a Dios, pues hasta luego, ¿verdad? Es lo que opinaríamos hoy. Como sea, ese acto terrible originó la entrada del pecado, la maldad, el juicio sobre este planeta Tierra. Inconcebible, sí. Es absolutamente... yo no logro entender cómo pudo pecar Adán y Eva. ¿Cómo pudieron cometer eso contra Dios? Mire, todo el ambiente era propicio. Hoy en día usted y yo tenemos disculpa. Puede ser porque el papá se fue de casa y entonces crecimos con un vacío en nuestro corazón
Crecimos sintiéndonos abandonados, menospreciados, rechazados, sin amor. Crecemos con traumas, con falta de aprecio por la vida, por respeto por el ser humano. Crecemos con un vacío de identidad, una carencia de valor, una baja autoestima. Crecemos en hogares irregulares donde allá está el primo marihuanero y la tía loca y el otro alcohólico y el abuelito en la cárcel y tenemos una cantidad de ambientes que vienen sobre nosotros y nos inducen al pecado. Crecemos con maldiciones generacionales, pecados que cometieron los abuelos, que cometieron nuestros padres y nosotros resultamos repitiéndolos. A veces nos proponemos, yo no voy a ser como mi papá, y terminamos repitiendo sus pecados y aún peores. En estos días escuchaba el pastor Dante Hebel hablando de el síndrome de Peter Pan, y es el síndrome o la enfermedad por la cual un hombre adulto sigue actuando como un pequeño niño, haciendo pataletas y buscando atenderse a sí mismo, y no quiere evolucionar en su mente, en su pensamiento, en sus decisiones, en su responsabilidad. Síndrome de Peter Pan. Y yo pensaba en todo esto. Adán ni tuvo síndrome de Peter Pan, ni tuvo un papá que lo abandonara, ni tuvo un primo marihuanero, un compañero de los amigotes del trabajo, los amigotes del barrio. No tuvo la tía loca que influyera sobre él, no tuvo una suegra entrometida, no tuvo un suegro que lo menospreciara. No tuvo todas esas cosas de las cuales hoy podemos decir, caramba, pero mire cómo crecí, mire cómo nací, cómo vivía. Antes, hermano, ¿cómo le pide peras al olmo? Pero Adán no tuvo nada de eso. Y sin embargo se rebeló contra Dios. Y usted y yo fuimos arrastrados en esa terrible espiral del pecado hacia el infierno, en la pura maldad, en las más terribles tinieblas y en la eterna y bien ganada separación de la gloria de Dios. Pero allí, mis amados, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en ese momento terrible, cuando el pecado golpea a las criaturas de Dios, Dios promete un redentor. De la descendencia de la mujer nacería uno que golpearía en la cabeza a Satanás y sus planes inmundos. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Escuche lo que vino a mi mente y a mi corazón. Esto es mi análisis propio, no lo encontré en ningún lugar. Es lo que yo analicé después de horas y horas dándole vueltas a estos días, noches, meditando, preguntándole a Dios. Escúcheme. La primera creación de Dios, los ángeles, falló. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos narran cómo Lucero, el más importante de esos seres angelicales, se miró a sí mismo, vio su sabiduría, su belleza, su esplendor, vio su autoridad sobre los demás ángeles, y allá dentro de él mismo surgió el pecado. Él se miró y dijo, caramba, yo no tengo por qué adorar a Dios, yo puedo ser Dios. Subiré a lo alto de las estrellas, allí estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él quería la adoración para sí mismo. Esa primera creación de Dios falló. Entonces Dios decidió crear al ser humano. Escúcheme, la segunda creación de Dios también falló. Ya lo vimos con lujo de detalles, cómo nuestros padres, esos dos primeros seres humanos, Adán y Eva. Adán creado con las manos de Dios, del polvo de la tierra. Y Eva formada de la costilla de Adán, con las mismas manos de Dios, a su imagen y semejanza, con toda la capacidad preciosa del Espíritu de Dios sobre ellos.
y fallaron. Así que viene la tercera, porque la tercera usualmente es la vencida, ¿verdad? La tercera creación, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas tú me preparaste cuerpo. Allí en el vientre de María, Dios con sus manos estaba formando ese cuerpecito para poner allí a su Hijo. Oh, creado por las manos de Dios, la tercera creación, esa fue la vencida. Y le quedó tan bien hecho que su plan, escúcheme, es que usted y yo seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, forma de siervo, y en esa forma de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, que Satanás también vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo y Él no dudó ni un segundo de la palabra de Dios. Venció la tentación con la misma palabra de Dios y fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Preferible morir antes que agravar a Dios. ¡Qué glorioso nuestro Señor Jesucristo! Esa tercera creación fue la vencida y esa creación, nuestro Señor Jesucristo, por lo que hizo fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nosotros, queridos, amados, hermanos, amigos que nos están viendo en esta noche, en este momento, en esta noche, en esta mañana, de acuerdo a su lugar, donde nos esté escuchando y viendo, hemos sido llamados a ser semejantes a Cristo. Oh, démosle en este diciembre una mirada a ese pequeño bebecito, a ese maravilloso ser que nacería en ese pesebre, a ese pequeño bebé formado en el vientre de esa Virgen María, el mismo Dios viniendo a traer salvación y perdón. El amor de Dios no nos falló a pesar de nuestro pecado, de nuestras miserias, de nuestra infidelidad. El amor de Dios se sobrepuso inmediatamente a la traición y al pecado. Inmediatamente Dios se puso a tejer nuestra salvación, porque nada escapa al designio de Dios y Él nunca se arrepiente de sus promesas. Qué maravilloso el amor que Dios nos sigue brindando y nos sigue buscando a pesar de estar en el barro, en la inmundicia de nuestro pecado. En este diciembre no dejemos pasar la oportunidad para ser humildes y agradecidos por el maravilloso favor de nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras que hubiésemos hecho para justificarnos, sino por su sola gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta mañana por habernos permitido mirar en esa profundidad. No logramos entender todo, Señor. No logramos entenderlo, pero lo hemos vivido. Hemos visto la inmundicia del pecado. Hemos visto sus consecuencias terribles. Hemos visto la ruina, la soledad, la enfermedad, la escasez, la muerte, la adicción. Oh Dios, no logramos entender el alcance
de Satanás y todo lo que allí ocurrió. Pero lo vemos. Y hoy, Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón, porque no desechaste este planeta Tierra y lo echaste al olvido. Viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mirándonos a nosotros hoy, cada persona que me está viendo, con nombre propio, en el lugar donde usted está, Dios lo vio desde antes de la creación de este mundo. Dios lo vio para este momento y para esta hora en que usted entendería la grandeza del amor de Dios frente a la inmundicia y lo terrible del pecado. Señor Jesucristo, no hay palabras para agradecerte. Gracias por amarnos de tal manera que viniste a este planeta Tierra a morir por nosotros. Hoy queremos honrarte, bendecirte, adorarte, exaltarte, glorificarte. Agradecidos por tu salvación. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que somos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, analizando en por qué Adán y Eva pecaron, usted sabe que no me refiero solamente a esos pecados inmensos. A veces nuestra religión nos hace señalar al adúltero, al alcohólico, al adicto, al asesino, al violador, y nos echamos cruces. ¿Y qué hay del orgullo? ¿Qué hay del chisme? ¿Qué hay de la murmuración? ¿Qué hay del desagradecimiento? ¿Qué hay de las malas palabrotas? ¿Qué hay del enojo? De las malas respuestas. Cuando usted escucha que su esposa dice está cansada, y usted se hace loco y se va a dormir y deja que ella, cansadita, tenga que lavar la loza. Cuando usted se niega a hacer el bien, ¿qué hay de ese pecado? Es tan inmundo y tan asqueroso como cualquier otro. Oh, mis amados, no nos llamemos a engaño. El pecado es pecaminoso. El pecado es malo. Dios es bueno. El pecado solo nos mata, nos destruye y nos roba. Alejémonos de toda forma de pecado. No solamente démosle una mirada al pesebre para agradecer la salvación, que en esa mirada también haya un compromiso de vivir como corresponde al sacrificio que se hizo por nosotros. El negarnos a hacer el bien, el negarnos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Han pasado los días y no hemos visto que alguien de nuestra iglesia haya hecho su aporte para enviar una donación a los hermanos de la India. Y yo pienso, caramba, no puede ser posible. ¿Será que no me están entendiendo? ¿Será que no están captando la necesidad de dejar de ser egoístas y pensar en nosotros como Dios lo hizo y envió a su Hijo por usted y por mí? ¿Qué tal a enviar una donación para que niños al otro lado del mundo puedan sonreír, aunque sea un momento y aunque sea un día? Eso también es pecado. El no dar, el no bendecir, el no proveer, el no prestarnos para servir, quitarnos la chaqueta para lavar, para atender, para dar. Todo eso es pecado, mis amados. Que nos alejemos del pecado, que no seamos como Adán, ignorantes, incapaces de seguir la instrucción de Dios, que no seamos como Adán y Eva, dudando de la instrucción de Dios, que no seamos como Adán, si es que acaso esa fue la razón y amó más a Eva y prefirió irse con ella al pecado que seguir a Dios. Que no haya nada que amemos más que su palabra y a nuestro Redentor, que no haya ningún otro motivo egoísta en nuestro corazón para pecar contra Dios. Yo le animo, échele una miradita al pesebre, pero también una miradita con compromiso y con deseo de mejorar. Que Dios le bendiga, nos vemos dentro de 8 días.